Bueno, tenemos el gusto de darle la bienvenida a Juan Carlos Junio, él es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y es dirigente del Banco Credicop. Querido Juan Carlos, bueno, exdiputado, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, ¿cómo? Efectivamente, sí, fui diputada del 2011 al 2015. Exactamente. Sí. Bueno, Andrea, Víctor, los saludamos acá en la Radio de las Madres, un gustazo, como siempre. Veníamos, Bueno, igualmente, gracias por llamar. No, a usted. Estábamos comentando, bueno, primero la noticia más fresquita de la tarde, ¿no? Que no va a haber un acto unificado el 17 de octubre y esta propuesta, ¿verdad?, de la dirigencia, al menos la que está nucleada en la CGT, de armar un gran plenario de debate, una preparación, una previa del 2023. Y esto a mí me llevaba a pensar un poco, Juan Carlos, en la necesidad, ¿no?, que tenemos de como sociedad de ir muy ¿cómo decirle?, afinados, con mucha claridad a cuáles son los temas que hay que discutir el año que viene en la campaña, ¿no? Porque hemos visto varias veces, bueno, las campañas del lawfare desde el 2015 hasta acá, y luego todo muy guionado, ¿verdad?, muy con la derecha, Juntos por el Cambio, con todas estas cosas armadas, con precisión, casi como una cirugía, ¿no?, de lo que deben decir en campaña y cómo penetran esos mensajes. ¿Cuál le parece a usted que debía ser la agenda del Movimiento Nacional y Popular en su conjunto, verdad, para presentar una propuesta en el 23? Bueno, en primer lugar, vos hacés referencia del 17 de octubre, dos palabras sobre eso. Por favor, sí. Francamente creo que hay una situación social en el país muy comprometida para 17, 18 millones de argentinos y argentinas que están en estado de pobreza. Tenemos el 50% de niñas y niñas de 0 a 14 años en estado de pobreza, en fin, sectores de las clases medias también con sus ingresos comprometidos. Por lo tanto, si uno quiere resignificar el 17 de octubre, creo que tendría que ser un 17 de octubre de lucha, respondiendo incluso a las mejores tradiciones peronistas y respondiendo al propio simbolismo del 17 de octubre, que fue una expresión popular de un pueblo que planteaba reivindicaciones sociales importantes que ahora están bastante conculcadas. Así que creo que no es una buena noticia que no haya un gran acto que ponga en el centro de la cuestión en este momento específico justamente estos problemas de carácter social que están viviendo los trabajadores y la gran mayoría del pueblo. Acerca de la pregunta más de fondo que vos planteás, en primer lugar la uniría a esto, ¿no? Yo creo que hay una enorme deuda social, en mi opinión es emergente de un desastre que hubo durante el macrismo. No olvidar que en 4 años los ingresos de los trabajadores cayeron un 19%. Eso es una riqueza fenomenal que se transfirió, porque yo suelo hablar del teorema de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Entonces, todo se transfiere, el teorema era se transforma, en realidad todo se transfiere. Ese 19%, esa masa enorme de dinero que se perdió en aquel entonces, fue transferida del sector trabajo al sector empresario. Y después vino la pandemia. Por lo tanto, creo que una cuestión central del debate político en la Argentina de aquí a las elecciones y en las propias elecciones es el tema de la distribución del ingreso, es el tema de la puja distributiva que sigue planteado y que no se logra resolver a favor de las grandes mayorías nacionales, a favor de los sectores, en fin, más humildes de las clases medias. Por lo tanto, ahí hay un punto central. Y el otro es el contenido, para ser breve, ¿no?, el contenido y el sentido de nuestra democracia, que en el mundo entero y también en nuestro país hay un avance de ideologías antidemocráticas, peligrosas, con rasgos de odio, de violencia, con reivindicaciones de nazifascismos, de forma tal que, así como en América Latina, también una gran emergencia de gobiernos progresistas muy alentadores, también
están esas otras cosas y núcleos de la derecha nativa que avanzan cada vez más en un sentido antidemocrático. Por lo tanto, yo creo que ahí hay otro eje, y mi primer respuesta es que tiene que haber un gran protagonismo popular para darle sentido al sistema democrático de división de poderes. Bien. ¿Qué tal, Junio? ¿Cómo le va? Víctor le habla. ¿Qué tal, Víctor? Junio, usted hablaba recién de la puja distributiva y de la necesidad de tener en cuenta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hoy habló algo de eso la portavoz Gabriela Cerruti y dijo que el gobierno está pensando en alguna forma de reforzar los ingresos, pero que todavía no hay definiciones concretas. ¿Le preocupa esta lentitud en las definiciones concretas cuando se trata de resolver los problemas de los más vulnerables y la velocidad con que se atienden las demandas de los sectores que en definitiva han sido los más favorecidos en esta puja distributiva? Bueno, sí, yo en principio diría que sí, porque como alguna vez dijo alguien, los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Entonces, haría extensivo lo de los salarios a los ingresos en general, porque ahora hay una masa enorme de personas, de ciudadanos y ciudadanos que no tienen un salario tradicional, ¿no es cierto?, sino que hay una gama muy amplia de otro tipo de ingresos. Entonces, yo diría que sí, porque son situaciones urgentes las que está viviendo esa masa de la sociedad. Por lo tanto, los tiempos son importantes. Pero creo que lo más trascendente es que lo que carcome los ingresos del sector de ingresos fijos y lo que también disminuye los ingresos de los millones y millones de personas que viven de la emergencia del Estado por la ayuda estatal es precisamente la inflación, es precisamente el aumento de los precios. Porque la inflación es una categoría económica que todos sabemos de qué se trata, pero el problema es que los precios aumentan y los que aumentan los precios son los formadores. ¿Por qué digo que son los formadores, que además no es ninguna originalidad? Porque los precios los aumentan. Número uno, quienes tienen el poder para hacerlo. No lo pueden aumentar ni vos, ni yo, ni el almacenero de la esquina, ni el chino de la vuelta. Lo aumentan las grandes corporaciones que pueden hacerlo porque tienen la capacidad económica de producción y distribución. Y segundo, ellos son los que se benefician con los aumentos, porque si no pareciera que los aumentos o son obra de la nada o son obra de gente perversa. Sino son núcleos económicos que se benefician, que pueden hacerlo y se benefician. Y en ese sentido, nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, creo que con su política de consensualismo no ha dado resultados. Están a la vista, tenemos una inflación muy alta y eso lo paga la gran mayoría. Por lo tanto, creo que ahí hay una clave política determinante, que es actuar con mucha más decisión frente a los formadores de precio, aplicando las leyes que existen de todo tipo para frenar estos aumentos. Ahora, Junio, hace rato, ¿verdad?, que desde diversos sectores del oficialismo hablo, directamente se está reclamando que se apliquen estas leyes, que se pongan las cosas en orden, ¿no? Algunos lo dicen con frases, bueno, que se pongan los pantalones, que finalmente bueno, avancen con esta agenda, pero son muchos meses y cada minuto que pasa, cada día que pasa, estamos viendo cómo se desintegra el salario directamente, ¿no? Digo, para enganchar también con la pregunta de mi compañero de cuánto se está demorando este bono, esta ayuda para los asalariados. ¿Qué está pasando que no se toma esa determinación? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión de que no está siendo escuchada la autoridad económica, cualquiera que sea, ¿no?, de las que ha pasado hasta ahora en el elenco oficialista? ¿Cuál es su diagnóstico sobre por qué no se está resolviendo este problema?
Sí, mira, el tema de la inflación, o sea, el tema de los precios. Sí, los precios. Y las posibles respuestas. Sí, los precios. Viste que todo el mundo, que muchos hablan de que es una cuestión multicausal, ¿no? Uh-huh. Yo ya estoy un poco cansado de esa palabra, porque está claro que las causas son muy diversas, que la guerra de Ucrania, que la inflación internacional, lo cual es cierto, que aumentos fenomenales de la energía y que entonces para que acá no nos muramos de frío hubo que importar para que no suframos tanto en el invierno y que eso es un costo fenomenal. Todo eso es cierto y podríamos seguramente enumerar muchas otras causas. Pero más allá de esa palabra, lo que no hay duda es que es puja distributiva. Y en la puja distributiva yo también suelo decir hay tiburones y sardinas. Y ya sabemos quiénes son los tiburones, que son las grandes corporaciones, quiénes son las sardinas, que es el pueblo, y ya sabemos en esa puja quién gana y quién pierde. Entonces, el único que puede resolver el problema es el Estado Nacional, o sea, el gobierno democrático nacional que administra el Estado. Y creo, insisto, que en este punto, así como en otros puntos, se está mejorando, como la producción industrial, como en la ocupación y el empleo. Se publicó ayer, hay un crecimiento importante que hace que haya un crecimiento grande de los ingresos tributarios, de los impuestos, más allá del ingreso extraordinario por el aumento por el dólar soja, etcétera, etcétera. Pero en este punto tan crucial, francamente creo que falta determinación, falta decisión política para enfrentar a estos sectores. Ustedes fíjense que el propio Massa, que hace, 15, 20 días, reunió a las 6 más grandes corporaciones, Molino, Procter & Gamble, Unilever, y le dijo, no hagan locura con los precios. Hicieron. Un ministro que venía fortalecido, producto de que había un fuerte acuerdo político en el gobierno para nombrarlo, y sin embargo siguieron aumentando. Sí, y en algunos casos en forma escandalosa, como el precio de la leche, el precio de las bebidas no alcohólicas. Por lo tanto, francamente creo que hay una debilidad en el gobierno frente a estos sectores. Yo comprendo que hubo que salir de esta situación de ataque del mercado del dólar, del mercado financiero, de la recontra remarcaciones de esos meses que nos pusieron al borde de una situación de crisis política. Y valoro que se haya reencauzado y un poco normalizado ese clima. Pero bueno, no podemos demorarnos más en este ataque a los formadores, frenar el ataque de los formadores de precios, ¿no? Estamos hablando con Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, exdiputado nacional. Juan Carlos, está el Congreso de la Nación trabajando y debatiendo el presupuesto para el próximo año. Conocemos cuáles son más o menos las líneas generales del presupuesto, ¿verdad? Un crecimiento del 2%, una inflación del 60%, el déficit proyectado es un poquito más acotado, ¿verdad? Y el 1,9. Pero también sabemos que hay un volumen muy importante de los fondos del presupuesto 2023 que se va a destinar a gastos sociales. Mirando estos indicadores, ¿no? Estamos viendo con menos crecimiento, ¿verdad? Una foto o una fotocopia de lo que fue este año, ¿verdad?, en materia económica. Bueno, a ver, ya que mencionás el tema del crecimiento, nosotros venimos del 10% de crecimiento que recuperó la pérdida del 10%, del 4%, que sería este año, 4 tirando a 5, me permito, por algunos indicios que hay, y luego habría un 2%. Que no se compadece con lo pronosticado en la mayoría de los países del mundo, ¿no es cierto? O sea, desde ese punto de vista estaríamos sosteniendo, en el marco de la crisis internacional, sosteniéndonos bastante bien. Yo creo que la clave para una lectura, muy rápida del presupuesto, que la ley de leyes es de una enorme complejidad
y entonces requeriría de mucho tiempo. Pero la clave es ver si, como vos de algún modo señalabas, la inversión social, que suele llamarse el gasto social, en términos reales disminuye, queda igual o crece. Y la inversión social no disminuye. Si vos tomás el porcentaje de salud, si vos tomás el porcentaje de ciencia y tecnología, si vos tomás el porcentaje de la mayoría de los rubros de carácter social que fomenta el gobierno, vos vas a ver que no hay deterioro de todo eso. Si tomás cultura, que no es de los más grandes, pero que tiene un valor cualitativo, no disminuye. De forma tal que no es un presupuesto de ajuste, como algunos dicen, sino que es un presupuesto donde se sostiene el crecimiento y se sostiene el gasto social. En todo caso, lo que siempre está en debate, que va más allá del presupuesto, es la distribución, como decíamos antes, y eso tiene que ver con políticas tributarias, y ahí sí hay una dificultad adicional, porque eso se define en el Parlamento, y ahí hay dificultades para, tomar medidas que transfieran ingresos vía tributos, aunque hay otros modos de transferir ingresos, no solamente por la vía impositiva. Pero tampoco baja la inversión del Estado, tampoco baja la obra pública, sino que se sostiene en un nivel importante, de forma tal que yo creo que es un presupuesto bastante acorde a la crisis que venimos arrastrando y a un proyecto de sostener el crecimiento, y bueno, estimo que se puede llegar a mejorar la distribución del ingreso, pero la mejor forma ahora de distribución del ingreso, bueno, son dos: una, bajar la inflación, y otra, que los salarios rindan mucho más de lo que están rindiendo ahora con respecto precisamente a la inflación. Ahí hay otra clave que es determinante, que bueno, volvemos al punto anterior, que es de carácter político, que es cómo se enfrenta a los formadores de precios. Juan Carlos, le hago la última de mi parte, porque se acerca 2023 y de a poco y como sin querer empieza a entrar en la agenda de todos los partidos el tema de las PASO. Ustedes, como Partido Solidario e integrante del Frente de Todos, ¿tienen posición tomada ya respecto a las PASO, si hay que hacerlas o hay que suspenderlas? No nos pronunciamos todavía, lo venimos acompañando el debate, no tenemos un pronunciamiento formal. Yo creo que es un recurso que se utilizó en un momento dado y que puede ser revisto, puede ser reformado en otro momento. En fin, la idea de eliminar las PASO es una idea factible, es una idea posible. Dentro del Frente de Todos hay opiniones diversas, la mayoría creo que es la de eliminar las PASO. Bueno, en ese punto tenemos que reconocer que hay intereses políticos de un lado y del otro, ¿no es cierto? Que el Frente de Todos no tendría grandes dificultades, a pesar de todas sus controversias internas, en mantener un frente unido. Paradójicamente, hay una situación compleja, pero nadie duda, en fin, no sé si decir nadie, la enorme mayoría no duda de que el Frente de Todos va a terminar encontrando una candidata o un candidato que aglutine a toda la fuerza y vayamos todos juntos. En cambio, la situación de la derecha en todas sus expresiones, desde el radicalismo que integra Juntos con el Cambio, que acompañó todo el proyecto macrista, el macrismo puro, el macrismo blando, el macrismo maduro, todo eso está en una situación de confrontación muy grande, y eso daría la impresión que podrían llegar a encauzarlo con las PASO, si no tendrían una crisis insalvable. Todo eso es lo que está dando vuelta, para ser francos, ¿no? Pero comprendo que el debate es más amplio aún, porque tiene que ver con un esquema de carácter democrático de nuestros procesos electorales, que bueno, frente a este punto también hay opiniones diversas, pero bueno, creo que
muy próxima. Bueno, después está la decisión del Parlamento Nacional, que hacen falta los votos para una eventual reforma. Habría posibilidades ciertas de que se alcance la votación para cambiar el régimen, ¿no? Pero tampoco sobra nada. Así que bueno, lamento todavía no dar una definición completa y precisa, pero estas son mis impresiones. Bien, bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación.